Hola, hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. Arrancamos enseguida. Bueno, estamos con nuestra listita siempre de los temas y grupos, queriendo un poco dar las últimas instrucciones para que puedan arrancar con la entrega del lunes en la parte del marco teórico y queriendo ver algunas cosas que quedasen todavía sin, sin resolver bien el tema conceptual en lo que corresponda a las temáticas que tenemos. A ver, vamos un poco, quizá hemos hablado poco sobre el tema de las redes turísticas y los centros de agroindustria, que serían los únicos que están un poquito más inciertos, en cierta manera. Vamos a ver si puedo conseguir algo de la red de turismo. No sé si lo tengo a mano, pero vamos a poner entre medio si tengo alguna cosa para ver. ¿Listo? Y vamos a enfocarlo, vamos a tratar de marcarlo dentro de la metodología del marco teórico. Entonces voy a buscar el material. Si acá en PDF no tengo nada. A ver si consigo en otro lado. No, acá tampoco. Vamos a ver si tengo en la parte de la biblioteca. No, acá no tengo tampoco. Este otro. Sí, no tengo nada en archivo ahorita de turismo. Tengo tesis, pero tengo que buscarlas, procesarlas y poderlas mandar, pero ahorita no estoy teniendo. Turismo Quintero, vamos a ver si tiene algo. Tiene algunas cosas. Vamos a ver, creo que tuve suerte de ver qué han hecho para darle el enfoque que corresponda. Sí, ahí está un poquito el tema de la parte introductiva. El turismo es actualmente, esta es la parte introductiva, ¿no? Actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con que puede contar un país o una región. ¿Ya? Habla un poco del hombre, la sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Entonces, el viaje siempre es un elemento que un poco hay que analizarlo desde el punto de vista siguiente. La rutina de trabajo hace que las personas no son unas máquinas. Entonces vamos a ver un poquito desde un concepto, si se quiere, muy rápido de la introducción. Entonces, las personas y las familias en su momento, una familia, tengo el padre que trabaja, la madre que trabaja, por qué motivos, y siempre el fin de semana o las vacaciones o los feriados largos tratamos de romper la rutina, no quedándonos en casa,
sino buscando algún otro tipo de cambio de lugar, de medio, y desde el punto de vista de la salud mental, quizás una de las terapias más importantes que pueda haber. Entonces, el turismo viene a ser una especie del ser humano, el buscar la parte que se llama el ocio. El ocio es un sinónimo de descanso. Entonces, el ocio, el favor de dirigir el ocio a lo largo de la humanidad ha sido muy fuerte, y más en estas épocas, a partir del momento en que la población se ha desarrollado en ciudades a partir de la revolución industrial. Entonces, las ciudades han crecido, la gente vive muy sedentaria, la gente vive muy rutinaria, viviendo en ciudades grandes. Entonces, llega un momento en que precisa salir justamente para poder un poco equilibrar su salud mental, si se quiere. Entonces, el viaje le va renovando, le va cargando las pilas, en cierta manera, con ese concepto. Entonces, el ocio es una necesidad. El hombre tiene necesidades primarias, secundarias y terciarias. El turismo le va dando otro tipo de cosas, conocer gente, lugares diferentes, deseo de evasión de una forma de vida artificial. Entonces, rompe un poco su rutina de lo que está haciendo toda la situación de trabajo y de todas las semanas y meses. Entonces, el turismo tiene un enfoque plenamente, si se quiere, de la salud mental. Está dirigido directamente a la salud mental. Porque viaja la gente. Entonces, marcamos aquí este tema. Veo la información del seguro universitario y lo único que me informa son contagios y muertos, ¿no es cierto? Mucha, deprimente la situación como estamos viviendo. Muy difícil para todo el mundo, en todas las familias, ¿no? Porque uno se va acordando que el tío, el hermano, el del o quien sea, cerca o amigo, o que sea, están contagiados y algunos están ya internados y uno está esperando lo peor a veces. Dios mío, qué zozobra que uno vive hoy día de todos los rincones. Bueno, ¿por qué viaja la gente? Motivos diversos. Responden a necesidades específicas, dan origen a diferentes tipos de turismo, ¿no? Entonces, el turismo tiene distintos móviles, si se quiere, en referente al descanso, al placer y a la parte cultural. Entonces, podemos un poco hacer rápidamente un poco el tema de una clasificación muy rápida. El descanso necesita de relajamiento. La persona que viaja va a una playa, esa playa le va dando la terapia, si se quiere, prácticamente de recargar las pilas en lo que sea. Otros viajan más bien para conocer lugares diferentes, ¿no? Es decir, geografías, ciudades, gastronomía. Si tiene una profesión determinada, va por algún tipo de actividad profesional, etcétera. Va teniendo distintas razones, si se quiere, para conocer distintos lugares. Y cultural, cuando estoy hablando un poco de la parte ya de profesional, de un estatus personal, lo que corresponde. Entonces, va teniendo distintas razones un poco la parte de los motivos por los que uno viaja, ¿no? Condiciones. Tengo fundamentalmente el tema de vacaciones obligatorias, que está de acuerdo a la ley del trabajo. En todas partes siempre uno tiene derecho a una vacación, porque es parte de la terapia que tiene que tener el individuo, pues no es una máquina. Y están también en función al tiempo, al dinero, a las mejoras económicas. Factores internos, facilitación y motivación del turista, deseo de voluntad, propaganda, hábitos, etcétera. Bueno, son varios aspectos que como introducción lo vamos a dejar un poco ahí, ¿listo? Me voy a ir un poquito más al tema de conceptualización, lámina 1, lámina número 2. En la parte de, primero, vamos a ver los antecedentes. Los antecedentes, como sigo insistiendo, hay elementos que van marcando muy fuerte en el tema del turismo, ¿ya? Y estamos viendo que una cosa muy fuerte ha sido el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades se ha dado exclusivamente a partir de la revolución industrial. La gente migró hacia las urbes para conseguir trabajo, para tener fábrica, para tener una serie de cosas. Entonces, a partir de ese momento, el hombre se hace una máquina de trabajo. Y esa máquina de trabajo hay que darle, si se quiere, descanso, ¿no es cierto? Entonces, el sedentarismo, la situación de la rutina, hace un poco esa obligatoriedad aparecer una necesidad
que significa el tema del viaje, el turismo, a donde fuese. Antes de la Revolución Industrial, la gente vivía de turismo, si se quiere, en cierta forma, porque no tenía necesidad, no tenía una rutina que lo absorbiera, ¿no es cierto? Entonces vivía una vida mucho más equilibrada, en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, problemas, ni siquiera de alimentación tenía problemas. Entonces, a partir de la Revolución Industrial, todo se complica en el momento que las ciudades crecen, la cosa se va haciendo lleno de máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta parte de la Revolución Industrial es un elemento importante en el tema de turismo. Bueno, al margen de ese tema, el tema de... Ahora vamos a hablar estrictamente en el tema de... El turismo significa viaje, ¿no es cierto? El viaje significa medio de locomoción, ¿no es cierto? Como suele el tema de carretera, primeramente fue el tema de los ferrocarriles, porque antes las carreteras estuvieron las redes de ferrocarril. Y después de las redes de ferrocarril empezaron las redes de vehículos, etcétera, y después empezó el avión. Entonces, bueno, desde luego los barcos. Entonces, son elementos que hacen que la persona se pueda deslizar, que antes lo hacía a caballo, ¿no es cierto? Lo hacía en carreta. Con estos elementos mecánicos, todos nos empezamos a entrelazar. Entonces, al entrelazarse, las distancias se acortan. Y ahora, más que nada, entonces, el tema del turismo va siendo una situación, si se quiere, en función a los medios de locomoción, el tipo de turismo. Más distancia, posiblemente lo haga en avión, a menos distancia en vehículo y ferrocarril, etcétera, etcétera, de acuerdo un poco a lo que estamos buscando. El enfoque que le va dando aquí es un poco, a ver, habla de las dos guerras mundiales, habla un poco aquí, vamos a ver un poco más grande. Del 50 al 2000, de 1950 al 2000, el siglo XX e inicio del siglo XXI, se crea otro boom turístico con desarrollo de informática y medios de transporte, turistas del siglo XXI, todo el momento es bueno para viajar, acompañados y independientes, buscando la experiencia única, pasión por los explorados. Bueno, en realidad el turismo comienza a tener su situación importante a partir de las dos guerras, inclusive. Antes había un turismo, si se quiere, incipiente, especialmente donde nace mucho más el fuerte de turismo ha sido en Europa, ¿no? Y ha sido posterior a las dos guerras mundiales. Entonces, ahí, entre medio, las ciudades empezaron a crecer, y ahí vino el concepto ya en un libro que se escribió en su momento de un discípulo de Le Corbusier, que era Georges Candilis, y publicó un tema de una cosa que yo lo digeré mucho cuando estaba de estudiante de arquitectura, porque estaba en lo más fuerte, los discípulos de Le Corbusier, y el libro se llamaba Turismo de Masa, se llamaba el libro. Y ahí habla mucho del tema de la sistematización de los espacios para turismo y la demanda que existía en cierta forma por el turismo. Y en cierta forma, el europeo tiene como un idealismo el turismo. Prácticamente el Miami de Europa viene a ser todo el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar muy grande que agarra un sinnúmero de países orientales y occidentales. Y siempre va a ser un paraíso porque realmente no es un mar como el océano, no es un mar mucho más reducido, no tiene la bravura del océano, y por ende, al ser mediterráneo, genera unos microclimas que hace que toda Europa sea prácticamente, los mejores países han estado prácticamente usufructuando del Mediterráneo, desde la época de siempre, ¿no? Desde los turcos, los árabes, todo, desde esa zona a la parte de España, que está un poco ahí, la parte de Marruecos y más todo el Mediterráneo. Entonces, creo que el tema del turismo nace un poco con ese aspecto de la necesidad de la población de poder hacer turismo en masas, en lugares así mediterráneos que realmente son espectaculares, el tema de las playas en el Mediterráneo. Hay que estar ahí para darse cuenta un poco de la ventaja. Entonces,
bajo ese aspecto nace en Europa. Después ya viene un poco en Latinoamérica el tema del hacerle un poco la publicidad a las partes más que todo de playas, ¿no? Es decir, toda la parte de las costas del lado de Brasil, etcétera, etcétera. Y posteriormente ya empiezan a aparecer otro tipo de turismos ya de lugares más geográficos, en general, ¿no? E internos al igual de los países. Entonces el turismo tiene una larga data de recorridos en distintos países y con distintas connotaciones. Entonces, en otros países está muy incipiente aún todavía, en otros países está instituido en la institución de trabajo. No existe europeo que no está pensando dónde va a ir a mitad de año o fin de año para poder viajar. Porque todo lo que trabajan se transforma en un viaje determinado al lugar que sea. Entonces ellos planifican mucho el tema de su vida en función al tema de viajes, ¿no? Entonces es una forma de vivir del europeo, en cierta manera, ese sentido. Entonces el turismo por eso tiene esa situación, ¿no? Y hoy por hoy el turismo tiene muchas vertientes, muchas ramificaciones. Esas ramificaciones pueden ser desde un punto de vista clásico, que el turismo de irse a un hotel de 5 estrellas en Cancún o en alguna playa, algún otro lugar que sí tenga, el turismo clásico, ¿no? Entonces, y de esas variantes tenemos todo lo contrario, más bien de buscar hoteles o cosas por intermedio, más bien de ecoturismo, que sean lo más natural con la naturaleza, que se vea no tanta ostentación, no tanta cosa prefabricada, sino que se vea lo más natural, ¿no es cierto? Y donde el individuo pueda estar en contacto con su medio ambiente, animales, ríos, saltos de agua, caídas de agua, etcétera, etcétera, o lugares muy inhóspitos, donde con el caso de Bolivia, tenemos el tema de toda la parte de los salares de Uyuni y todos esos lugares, o muchas otras cosas que son también culturales, ¿no es cierto? Que en su momento han llevado a irse un viaje tal vez a Italia para conocer toda la parte de las cosas importantes de construcciones históricas, mismo Francia, España y todos los países de Europa que son un libro abierto de historia en el mundo, ¿no? Entonces que todo es para conocer y recorrer. Entonces creo que el tema del turismo da mucho para hablar y creo que dentro del enfoque que estamos viendo es una necesidad del hombre rutinario, el hombre de ciudad, y que en su momento tiene distintas tendencias, si se quiere, como país y como ciudad. Porque no todos los países y ciudades tienen las mismas ventajas frente a otros. Por ejemplo, los europeos tienen una situación evidentemente de que tienen un valor adquisitivo más fuerte y pueden ir hasta el fin del mundo. Nosotros a duras penas vamos a Europa una que otra vez, si es que los que pueden, o salen a los países limítrofes, si pueden, ¿no es cierto? Y vemos primero más bien un turismo más local, un turismo mucho más departamental y algunas veces nacional. Entonces todo depende un poco de la parte de los países, de las formas de vivir, ¿no? Entonces el tema de los viajes y el turismo en cualquier época de la vida siempre va a ser bienvenido, ¿no es cierto? Entonces el sinónimo, por ejemplo, de una luna de miel. Bueno, ¿y dónde van a ir de viaje? ¿No es cierto? Entonces, posiblemente ni a Porongo, ¿no? Porque no hay plata, tal vez, ¿no? Pero el idealismo, ¿no? De decir, bueno, ¿y dónde se van a ir de luna de miel? ¿No es cierto? Entonces, creo que está implícito un poco en el idealismo del ser humano, un poco que el viaje es algo muy anhelado, algo que es un premio a la rutina de trabajo, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto es el enfoque un poco que se va dando en lo largo de la historia. El enfoque que le ha dado este grupo de alumnos no es tan completo. Se le puede dar otro enfoque al tema histórico y creo que ha tomado aspectos muy generales. Pero la forma de presentación, sigo insistiendo, es una forma muy lineal, indicando los elementos más importantes. Quizá no expresa bien lo que tendría que hacer. Esto es un poco, se puede hablar más de esta cosa del turismo en general, ¿no? Entonces, bueno, pero a nivel mundial está un poco planteado ahí. Vamos con el gráfico número 3. Ahí es a nivel nacional. A nivel nacional estamos haciendo siempre que hay una especie de retraso en el tema de llegar a hablar de turismo. Solamente el turismo está planteado a nivel del estrato cultural de gente
de clase media alta, de clases, si se quiere, muy adinerada, si se quiere, en toda la historia de Bolivia, que se ha planteado un poco ese aspecto. En cambio, ya la clase media baja casi nunca salía, casi no, se ponía a seguir trabajando, no se daba cuenta que tenía vacación. Y es un poco la idiosincrasia del boliviano. El boliviano no tiene costumbre de salir de la vacación. Vaya y pregúntele a un argentino, vaya y le pregúntele a un brasilero que trabaja. El tipo está pensando qué va a hacer su vacación, dónde va a viajar, dónde va a ir, o mitad de año si tiene algún feriado, dónde tiene que viajar, dónde tiene que ir. Están en una situación muy dinámica, si se quiere, que son diferentes. Hoy por hoy sí se va dando ya un poco lo que tenemos por función del crecimiento de las ciudades, y más en Santa Cruz, que me llega la Semana Santa, me llega tal vez el feriado del 6 de agosto, me llega tal vez algún feriado que se casa con el día lunes, y bueno, y ese feriado hay que aprovecharlo y viajar a algún lado, ¿no es cierto? Y ahora que con el tema de los caminos y todo, ya empieza a tener una cierta relación de poder acceder un poco a los viajes. Entonces, la historia un poco de la parte nacional, un poco es eso, que es una reseña un poco acá, muy poco de hablar de turismo en sí mismo. El turismo es muy incipiente, no existe turismo a nivel de costumbres nacionales, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros mismos estamos con la rutina de nuestras bellezas naturales. Sí, son bellezas naturales en todo el tiempo, ¿no? Entonces, nunca nos dimos cuenta que vivíamos unas cosas muy lindas, que teníamos lindas zonas, si se quiere, en el oriente o lindas zonas en el occidente. Recién cuando vienen la gente de afuera y dicen, ay, mira, qué cosa más linda, empiezan recién a tomar valor las cosas que teníamos, ¿no es cierto? Antes Salar de Uyuni era un lugar más de paso de los ferroviarios, de la gente que exportaba el mineral, nadie le tiraba pelota al salar, ¿no es cierto? En absoluto. Y recién comienza, a partir del, creo que hace 40 años, una cosa así, comienzan los gringos a llegar y a extasiarse un poco de esas bellezas, o en el oriente mismo, ¿no es cierto? Entonces, creo que ha tenido que venir gente de afuera para que nosotros nos demos cuenta de las bellezas que tenemos. Entonces, creo que es ahí que viene un poquito el tema de la situación. La cosa es muy incipiente, si se quiere, en el tema boliviano, y yo creo que no podemos hablar de turismo si no son más allá de 20 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, y esto está directamente proporcional al tema del crecimiento nacional de las carreteras y de las redes, si se quiere, de transporte. Entonces, creo que es ahí el elemento desarrollador del turismo está dado en función a las redes de transporte de los distintos tipos, que viene a ser férreo, vial o aéreo, ¿no es cierto? Entonces, no le enfoque que no le ponen acá, no le tiran pelota al tema de las redes, de red de transporte. Entonces, si no hay caminos, no voy en la esquina, ¿no es cierto? Pero en el momento que yo hago un camino que va, por decir una cosa, ¿hace cuánto tiempo se inauguró el camino que va hacia la parte de la Chiquitanía, hacia la parte de Roboré? 10 años, 15 años, tal vez, no sé cuántos años son. Pero antes nadie podía ir ahí porque era imposible, era mucho tiempo, camino de tierra. Lo mismo pasaba al lado del sur, ¿no es cierto?, de ir a Yacuiba, antes que había el camino, también son 20, 30 años. Y no había camino antes, 35 años no había camino, había que ir aquí. Y eso, ni siquiera 35 años, estaba hablando de 2006, 2007, recién terminó la carretera hacia Yacuiba. Entonces estamos hablando de hace 15 años, exactamente, que la carretera de Yacuiba está consolidada. Entonces, todo ese tiempo era muy difícil entrar a Camira, a Villamontes, a todos esos pueblos que tengo entre medio. Y así repetitivamente. Entonces, hoy por hoy ya puedo moverme en vehículo a otro país. Antes no podía salir. Yo me acuerdo que en algún momento de puro cantor, estoy hablando del año 1992, fin de año, se me ocurrió ir a Brasil en familia en mi vehículo. ¿Listo? Tenía una vagoneta y, bueno, ahí menos mal que conseguí otro amigo que lo conocía ahí nomás en la empresa de ferrocarriles, que estaba alquilando una plancha del ferrocarril. Nosotros íbamos a subir encima de una plancha del ferrocarril de carga, íbamos a subir los dos vehículos porque de aquí a Corumbá no había camino. De aquí a Puerto Suárez no había camino. Entonces, estaba parte del viaje, era subir a alquilar una plancha, bajar en frontera y a partir de ahí se siguen por el tramo brasilero. Estoy hablando de si se quiere, 28 años, ¿listo?
Hace 28 años hice ese viaje en vehículo a Brasil y bueno, todo cambió. Hoy por hoy estoy en cuestión de 8 horas en frontera, ¿no es cierto? Camino expedito, ¿ya? Entonces creo que todo cambia en función a las accesibilidades y la red de transporte. El enfoque del tema nacional de turismo tiene que estar referenciado un poquito al crecimiento de las redes de transporte, las redes de ferrocarril, lo que corresponda. Estamos un poco hablando diferente a, por ejemplo, queremos irnos ahora, por decir una cosa, ¿no es cierto?, a Sucre, pero me tengo que ir por el camino antiguo. Tengo que entrar, no me acuerdo si me han dicho que está entrándose antes de Comarapa, hay un cruce entre medio, más allá de Mairana, creo que, no sé, hay un lugar donde se entra con vehículos. Bueno, pero ahora ya me cuentan que desde Sucre está un camino a creo que es a Lagunillas, creo que algún grupo tengo ahí entre medio, ¿cómo se llama el grupo que está hablando? Lagunillas es, ¿no? Chicos. Hola, hola. ¿Hay algún grupo que me indicó el tema de agroindustria que es paralelo? A ver, le voy a decir quién es ese grupo. Ahorita lo vemos. Hola, hola. ¿Me escuchan, por favor? Se escucha. Sí, Arqui. Bueno, el grupo se llama el grupo Energía, Moisés Barbosa y María Laura Lobo, que no me contestan, ¿no es cierto? Lagunillas es, ¿no es cierto? Sí, arquitecto. Buenas noches. Ya, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando con el plano del Google y demás cosas que de aquí para allá falta muy poquito para conectar hacia el lado del tramo de la carretera Camiri, del lado de Sucre, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué vamos a hablar así de memoria? Estamos un poquito hablando, en este caso estoy hablando de la parte histórica y estoy hablando un poquito de lo que es la evolución del turismo en Bolivia y estoy un poco indicando que el tema de, vamos a ver acá, PDF, seguimos con este negocio, que esto tiene que estar un poco relacionado a las redes de caminos prácticamente planteados para que esto se pueda dar como una consecuencia de cómo se han ido haciendo los caminos. Hoy por hoy se va a dar ese camino hacia Sucre a través de Camiri y posiblemente ese trayecto que va a agarrar por Camiri, que yo me imagino que va a pasar hasta por el lado de Ñacahuazú y toda esa zona, creo que debe ser por ahí, ¿no? Entonces, Sucre está conectado directamente hacia la parte de Potosí. Potosí está directamente conectado a Tarija. Entonces, ya a Tarija no voy a entrar más por el lado de Villamontes, que es un tramo muy difícil, por el tramo de Villamontes a Tarija, muy accidentado. Entonces, voy a tener el otro tramo que es muy lindo, voy a conocer en un muy rápido Sucre, Potosí y Tarija, que antes era imposible conocerlos. Hoy por hoy, el cruceño va a agarrar un vehículo y se va a largar por todas estas zonas. Entonces, se va ampliando el tema de comunicación. Entonces, el caso de turismo empieza a tomar otro aspecto, si se quiere, a nivel de las redes, del tema de los caminos, ¿no es cierto? Entonces creo que los caminos son importantes en el tema de desarrollo un poco de lo que estamos haciendo. El enfoque tiene que ser un poco la parte del crecimiento de las redes de transporte para que podamos un poco manejar. Vamos a la lámina 4. Lámina 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces el tema regional entonces va por ese aspecto. Bueno, habla un poquito acá del plan Bohan, que fue un elemento importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una historia cruceña de ser un pueblito desde toda la época de la colonia, republicana inclusive, que es un pueblito que recién a partir del año 1940, 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se hace el plan de desarrollo del plan Bohan, que significa la penetración hacia el oriente, porque era la parte más rica de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces se hace la carretera y a partir de ese momento empezamos a tener recién un crecimiento de ciudad, a partir del año 1950 aproximadamente, Plantechín y todas esas cosas, hasta el día de hoy, si se quiere un poco de esta manera. Y seguimos un poco con el crecimiento ya de toda la parte de producción,
y todas las rutas, si se quiere, todas las carreteras que antes no las tenía. El primer cordón que nos metieron fue el tema de Cochabamba, Santa Cruz, por el camino antiguo, que fue el primer elemento que me conectaron. De ahí, a partir de ese momento, comienza la conexión inclusive del ferrocarril que va teniendo desde Puerto Suárez a Santa Cruz. Y posteriormente recién viene el ferrocarril de Santa Cruz con el tema de Yacuiba, que muy posterior con la Comisión Argentino-Boliviana. Entonces, esos tres elementos hacen un impulso muy fuerte a Santa Cruz. Antes no tenía nada. Todo era a lomo de mula y de caballo, ¿no es cierto? Entonces, a partir del año 50, estamos hablando, antes del 50 todo era así. A partir del 50, que estamos hablando 70 años atrás, no sé siquiera son 100 años, son 70 años, la Santa Cruz es otra, ¿no es cierto? Y sigue siendo y va a seguir siendo otra porque siguen conectando y más conexiones. En este momento esa conexión hacia la parte de Sucre, Potosí, Tarija, va a ser importante para la conexión con todos estos pueblos que en cierta forma antes teníamos que dar toda la vuelta. El potosino era como si hubiera otro país frente a Santa Cruz, ¿no es cierto? Y sin embargo viven muchos potosinos acá, o tarijeños, o sucrenses. Entonces hoy por hoy va a ser una cosa muy, muy simple de hacerla en el tema de la carretera. Entonces la carretera, en cierta manera, en el tema ha desarrollado mucho en el tema de regiones, y eso se va a trasuntar directamente en descubrir zonas turísticas importantes. ¿Ya? Entonces creo que este tema está siendo ahora más o menos el enfoque tiene que ser un poco, básicamente el desarrollo del nacional, el nacional y regional, es cómo han ido creciendo la parte de las redes de comunicación en los rubros esos, ¿no? Quizá el único sería el vial, porque en realidad el tema ferrocarril quedó trunco, quedó abandonado, ¿no es cierto? No funcionó más. En otros países el tema ferrocarril es la vía más importante del turismo, acá no. Entonces, pero hay que hacer un poco de hincapié. Todavía tenemos funcionando nuestro ferrocarril hacia la parte de Puerto Suárez. Hacia la parte de Yacuiba creo que solamente es de carga, no es de turismo. Antes había ferrobuses y todo hacia Yacuiba. Entonces, creo que ya no existen inclusive hoy por hoy, ¿no? Entonces, pero por lo menos este es el único ferrocarril que está funcionando hoy por hoy de Santa Cruz hacia Puerto Suárez o viceversa, porque en el tramo del occidente se anularon todos los, ¿cómo se llaman? Los ferrocarriles. Y sin embargo, la parte más desarrollada de ferrocarriles la tenía la parte del occidente. Entonces creo que esto es el enfoque que se le tiene que dar a la parte histórica del tema de turismo. Vamos al nuevo gráfico número 5, que vamos a hacer un poco la parte de conceptualización. La conceptualización del tema de turismo habla siempre del tipo rutinario, del tipo urbano, ¿no? Del habitante urbano, ¿no es cierto? El salir de la rutina, ¿no es cierto? Entonces, y viajando a distintos lugares. Entonces, habla del ocio, el exceso de la actividad laboral para el descanso y el entretenimiento. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el concepto del turismo? Prácticamente es la salud mental, si se quiere un poquito, hablando en dos palabras, ¿listo? Es buscar la salud mental del individuo de esa rutina urbana que tiene. Entonces, buscando elementos naturales, buscando distintas geografías a la que tiene acostumbrado su vida rutinaria. Entonces, en sí mismo estamos hablando de una posición genérica, no de Santa Cruz ni del mundo. El turismo, en cierta manera, es un rompimiento de la rutina, ¿no es cierto?, a través de buscar y conocer otros lugares distintos a donde está. Es salir de su cápsula, donde está viviendo, a otro lado, para descanso sin necesidad de tener trabajo. Entonces el hombre urbano, tampoco ya desglosando un poquito su conceptualización, ¿qué es lo que tiene el hombre? Estrés, cansancio, encierro. Son elementos que lo estresan al hombre, ¿no? Le están quitando toda su situación, prácticamente una rutina de todo el año, ¿ya? Entonces el hombre urbano rural busca un cambio de descanso mental, ¿no es cierto? Entonces el hombre trabaja 8 horas, duerme, y posiblemente entre comer y transporte se tira otras 8 horas. Entonces vive con una rutina diaria de este tipo, ¿ya? Entonces el usuario urbano está buscando entonces de ese ambiente que es el tema urbano de ambientes negativos, hacinamiento, tráfico, problemas del trabajo,
todo ese tipo de cosas. Busca la salud mental, el equilibrio mental, que es lo que estamos hablando hace rato. Y estamos viendo aquí el tema de oferta de turismo, el referente a hospedaje, gastronomía, transporte, información, seguridad. Lo tendrá posiblemente con un crecimiento económico. Va a dar un crecimiento económico, como ha dicho el país, todo este tipo de actividades de turismo. Entonces, en sí mismo, el turismo es una actividad, si se quiere, de buscar romper la rutina urbana para buscar una salud mental, ¿no es cierto?, a través de un viaje. Ese es un poco el concepto fundamental del turismo. Ese turismo tendrá que tener, si se quiere, distintos objetivos, desde lo que uno busca en lo de va a ir de viaje, el hospedaje, la gastronomía, el transporte, la parte más importante, y también la seguridad, que los lugares donde vayan no vayan a ser lugares peligrosos. Entonces creo que estos elementos son los que atraen un poco para ese sueño de buscar ese descanso mental, y va cambiando siempre en función a cada época que le toca estar de viaje a la persona, ¿no es cierto? Entonces siempre se va el romanticismo de ver un lago, de ver un mar, de ver una estación en altura, de ver unos bosques, de ver una serie de cosas. O finalmente puede ser unas reliquias urbanas de la historia, que puede ser también de temas religiosos, ¿no es cierto? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto finalmente es un poco el premio, el tema del viaje y la cosa a esta rutina urbana que está teniendo cualquier parte del mundo donde el individuo vive con un ritmo de trabajo en su momento. Entonces, las ciudades más grandes hacen que el estrés aumente, ¿no? Entonces, y se hace más grande la necesidad de buscar justamente el tema del turismo. Bueno, entonces eso va en el enfoque de conceptualización, un poco está planteado ahí. Vamos al gráfico 6. Gráfico 6 dice, señor, planteamiento del problema. Entonces ahí vamos a hablar un poco de nuestra ciudad, de nuestro país o de nuestra ciudad. Y vamos a decir, señores, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Primero, estamos inmersos en una ciudad de 2 millones de habitantes, con una rutina, con un estrés, con una cosa aquí, y no tengo dónde ir. ¿No es cierto? No tengo dónde ir. Bueno, están los lugares planteados, valles cruceños, valles de la Chiquitanía Sur, la Chiquitanía Norte, pero no existe infraestructura mínima para poder ir a estos lugares, ¿listo? Lo único que me va a quedar es irme en camping, irme en carpa, que no un poco lo hacen, no hay una costumbre, no hay una especie de tradición de ir en camping, porque primero, en muchos casos puede haber viento, puede haber bichos, puede haber todo, entonces la gente un poco no tiene esa costumbre de camping. Entonces, quizá más los jóvenes que los viejos, ¿no es cierto? Pero en su momento no hay zonas de donde... Normalmente cuando en los países donde hay para hacer camping son lugares donde tengo baños, tengo los servicios básicos para que puedan tener un sinnúmero de estacionamiento para camping, ¿no? Entonces, en nuestro medio no hay. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema está dado que están las regiones, pero recién es una cosa que están haciendo, ¿no es cierto? Y acá estamos un poco viendo que el individuo, cuando tiene los feriados o si se quiere ahí, no tenemos dónde ir. Y aquí hay dos tipos de situaciones de ver un poco el problema. Hay un turismo que es, ¿cómo se diría? Inmediato, de fin de semana. Y el turismo que significa de mayor tiempo, de mayores días, que son los feriados de mitad de año para la gente que tiene la vacación de mitad de año, o la vacación finalmente de fin de año, que tiene más días. Entonces, en esos aspectos, el turismo se va adecuando a una situación de tener dos escalas de turismo a nivel, si se quiere, regional. Entonces, el problema está que para el turismo que es inmediato, que significa de ir y volver en el día, ¿no es cierto?, un fin de semana, por ejemplo, mañana es Corpus Christi, es feriado. Bueno, vámonos a tal parte, listo. Pero no hay infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, creo que el problema fundamental está dado ahí, que no existen, si se quiere, y uno improvisa cosas a lo que pueda hacer. Y luego tengo el tema ya de mayor distancia, que son todas las chiquitanías y todos los baños cruceños, que significa 2-3 días para poder un poco irse. Inclusive a Samaipata casi nadie va para ir y volver, ¿no es cierto? A Samaipata por lo menos hay que dormir una noche, ¿no es cierto? Para poder darle el gusto de tener el atardecer y el amanecida en Samaipata para poderla contar, porque una cosa más linda que eso, la tranquilidad que tiene, es muy linda. Entonces, creo que el tema fundamental está dado
con el tema de que no existen, si se quiere, las redes de turismo planteadas. Estamos recién descubriendo nosotros como habitantes dónde poder ir. Entonces creo que el tema de la problemática es más o menos a ese nivel, en ese sentido. Y además, la primera escala de turismo es el turismo departamental, y luego viene el turismo nacional, y después de último viene el turismo, si quiere, ya foráneo, ¿no es cierto? Entonces, lo que me interesa un poco el desarrollo primero es a esta escala, en esas prioridades. Tenemos una ciudad de 2.100.000 de habitantes y no tenemos lo mínimo para hacer la parte del tratamiento, si se quiere, de salud mental alrededor. No lo tenemos, ¿listo? El turismo tiene también también podemos tomar en el tema conceptual, a nivel de familias, un turismo, un viaje a nivel de familia, así sea por hongo, te une la familia, ¿no? Te une plenamente la familia en cualquier viaje que hagas como familia, papá, mamá y hijos, o tíos, o la abuela, o lo que fuese. En ese tipo de viajes, las personas no están juntas, pero no están como en su casa, porque en su casa cada uno tiene su rutina, cada uno tiene su dormitorio, su rincón, y bueno, se juntan para comer un rato y nada más, no hay una comunicación. Cuando vos estás en un viaje de familia, todos están disponibles, nadie trabaja, todos están yendo a descansar. Entonces te haces un churrasco, comes alguna cosa entre medio juntos, te haces un paseo, pero todos comparten. Entonces el turismo te va dando a nivel de familia también una unidad de familia, y gran parte de la construcción de las familias se van construyendo justamente a través de los viajes, ¿no es cierto? Entonces, y esos viajes quedan en la situación de la memoria, si se quiere, familiar, de la memoria colectiva familiar, de que, ¿te acordás? En tal año fuimos a tal parte, ¿no es cierto? ¿Te acordás que estuvimos con la tía, con el hermano, con lo quien sea, y vivimos esta cosa? Todo queda construyendo las cosas bonitas que tuviste en tu turismo, en tu viaje. Entonces, conceptualmente también tiene una connotación importante en esa salud mental familiar, ¿listo? Entonces, que te une los lazos familiares, ¿listo? Pero puede suceder un poco también lo contrario, ¿no es cierto? Ahí, cuántas experiencias uno tiene de viajes. En los viajes sale a relucir todos los caracteres de las personas. Hay personas que son muy sociables, hay personas que son muy intolerantes, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces en los viajes chispea todo, ¿no es cierto? Porque te estás levantando desde la mañana hasta la noche y lo tenés a la persona a tu lado. Tal vez que no de tu familia, que tal vez que es un amigo, tal vez no. Todo se viene un poco, por eso digo que el tema del viaje es una experiencia importante, inclusive en la convivencia, el tema familiar, el tema de los caracteres que tiene cada uno, ¿no? Entonces, en la familia ya nos conocemos, así que sé que mi hermano o quien sea es un aburrido, no, al contrario, es bien alegre, bien todo. Entonces, cada uno va, ya no es novedad, ¿no es cierto? Pero a veces cuando uno viaja entre amigos y viaja un viaje en grupo, tal vez, ahí surgen algunas cosas que en su momento, a veces llega a chispear las cosas, inclusive, ¿no es cierto? Entonces dice, la próxima dice, con no viajo ni a la esquina, dice, ¿no es cierto? Entonces, porque ya lo conoce, ¿no es cierto? Entonces, creo que en los viajes también tiene ese tipo de particularidades, al margen de lo que pueda ser el romanticismo de hablar del ocio, del turismo, lo que sea. Entonces, pero el viaje siempre construye, nunca es negativo, nunca es negativo. Entonces, acá un poco hablamos en el tema de la situación. Acá está faltando lo que no estoy viendo, la delimitación del problema, ¿no es cierto? La delimitación del problema tiene que estar aquí. En el planteamiento del problema, la delimitación del problema sería esto, que yo hablo del turismo de la región, ¿no es cierto? De las chiquitanías, el tema local, los 5 kilómetros. Esta es la delimitación del turismo que estamos hablando. El turismo mismo en sí es el tema de la situación del planteamiento del problema, que no hay ningún tipo de redes para hacer turismo, si se quiere, en el departamento planteado. En la justificación es fundamental que estos 2,5 millones de habitantes, por un lado, tengan una salud mental. Y por otro lado, la justificación también que los pueblos que están teniendo como desarrollo de turismo se van a beneficiar plenamente por el tema de tener el turismo en sí mismo. Ahí estamos viendo
que, por ejemplo, le explicaba el otro día, Buenavista, hace 5 años atrás no tenía la cantidad de lugares de comidas en la plaza como los tiene hoy día. Hoy los tiene bien sofisticados, de buena comida, de buen nivel, siempre están llenos los fines de semana. Entonces, y creo que eso nos ha dado la pauta que la gente está esperando que vayan a hacer turismo. Cotoca, desde ya el día domingo, nos están esperando todo en el mercado, las vende plantas, los vende majaditos, todas las artesanías, vende plantas, lo que sea. Nos están esperando a los turistas que vienen de la ciudad para vendernos alguna chuchería entre medio. Pero la gente vive en función de ese turismo, ¿no es cierto? Está generándose en toda la parte del torno, hacia la parte del espejillo, toda esa zona de entre medio. También ya nos están esperando para poder que ese grueso de turismo va empezando a llegar ahí entre medio, ¿no es cierto? Samaipata ha crecido en función a esas cosas. Entonces, los pueblos van creciendo. Entonces, la justificación es que es de ida y vuelta. Salud mental para la población que lo ejecuta y para los pueblos significa un crecimiento plenamente en este sentido. Entonces, con ese aspecto, la justificación está plenamente planteada. Los objetivos generales es la repetición, el tema conceptual de lo que hemos hablado al principio, únicamente que le ponemos un poco de geografía, ¿no es cierto? Entonces, estamos poniendo un poco los objetivos generales, vamos a marcar un poco itinerarios turísticos, fundamentalmente, que es la salud mental de esta población de 2,5 millones de habitantes, o el país mismo tenga lugares con opciones, si se quiere, a través de redes de turismo, y que sea una ida y vuelta. Entonces el objetivo general es justamente generar toda esa situación de que el turismo no es solo un lugar, es toda una red, si se quiere, planteadas para que la salud mental de esta gente pueda tener opciones diversas a lo que estamos un poco manejándonos. Entonces, eso es el usuario urbano. Y los servicios turísticos en sí, el desarrollo de pueblos, el desarrollo de centros de turismo X, que nos van a dar un poco ese crecimiento en los pueblos, potenciales de revitalizar el desarrollo de municipios a través del turismo. Todo este tipo son objetivos ya específicos. Pero en general, básicamente es que yo tenga como principal objetivo general, tenga opciones de una red de turismo a nivel primero departamental y luego será nacional y lo que sea, para que la salud mental de la primera gente de la ciudad capital y de las otras ciudades de Bolivia puedan venir y poder prácticamente disfrutar de mi red de turismo, lo que sea. Los objetivos específicos son redes de turismo, etcétera, etcétera. Y los pueblos cómo van creciendo, son los objetivos específicos. Entonces, en cierta manera, este sería un poco el desglose de lo que viene a ser el tema de turismo. Entonces, turismo lo liquidamos ahí. Vamos a ver si qué más tiene este hombre. 1.5, están 1.6, 1.7. Bueno, ahí va siendo un poco... Esto ya son el marco real. No tengo por qué meterme a esta vaina, ¿listo? No, para que no vamos a hacer una borrachera de cosas. Nos vamos a salir de acá y vamos a ver otra cosa. Entonces, turismo hablaríamos en ese sentido. Nos faltaría el tema de centros de comercialización para el tema de la agroindustria, que ese es otro tema para enfocarlo. Y vamos a tratar de agarrar un poco el tema metodológico para un poquito ver, tratar de deducirlo, porque no tengo una referencia en este sentido para poder un poco ayudarles. Vamos a ver dónde conseguimos esto. Creo que tengo WhatsApp. En WhatsApp hemos hecho nosotros la subida de toda la parte metodológica. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a tratar de interpretar un poco el tema de la agroindustria como elemento de ordenador en esta metodología. Centros de comercialización de la agroindustria, ¿no es cierto? En cierta manera es una especie de concentrar un poco servicios, si se quiere, estratégicamente en los puntos de ingreso y de salida de la parte de los centros de producción. En cierta manera, hay una relación de la parte de lo que significa el centro urbano, administrador, con la parte de los centros de producción. Entonces, te voy a poner un grafiquito muy rápido. Tengo acá 3 bolas grandotas de centro de producción, la parte norte, la parte si se quiere, del lado del oriental, si se quiere aquí, ¿no es cierto? Pailón y demás cosas de esta zona, la parte norte, la parte de Montero y demás cosas,
y tengo la valle de los valles mesozoicos, los 3 puntos, y ahí al medio está Santa Cruz. Entonces, el nexo de ambas cosas es un poco la relación de la unión de la parte urbana, administradora, y receptora de la producción. Entonces hay una ida y vuelta, si se quiere, un poco de, unos me producen y yo les doy insumos, ¿no es cierto? Entonces voy teniendo una ida y vuelta en cierta manera. Entonces, y ahí en el punto de unión es unos puntitos que son los centros justamente de la parte de los centros de comercialización de la agroindustria. Entonces, ese es un poquito el concepto, si se quiere, del parte de la introducción que pudiese hacer. Que esto también un poco medio que estoy mezclando la parte conceptual, ¿no es cierto? Porque en realidad no voy a hablar todavía de la parte conceptual, pero más o menos viene a ser eso. En los antecedentes históricos tengo que un poco investigar más qué puedo mostrar rápidamente en este sentido. Ahí vamos a aplicar un poco desde la historia de la humanidad, cómo se fue dando el comercio, porque en realidad es el comercio, ¿no es cierto? De los puertos, las zonas productoras, cómo a través de los puertos se generaba la expansión de exportación a través de la vía marítima, etcétera, etcétera. De siempre de la historia de la humanidad se ha dado un poco eso. Y el crecimiento de las ciudades a través de los puertos, ¿no es cierto? Entonces, y eso es un punto importante. Y también los puertos eran receptores de otros lugares que traían hacia la parte de los pueblos en sí mismos. Entonces, siempre los puertos es un sinónimo, lo podemos poner un poco como un dato importante, que el tema de la conceptualización es un puerto terrestre, si se quiere, en cierta manera, de ida y de venida, ¿no es cierto? Entonces, el centro va a ser sinónimo de puerto, en cierta manera. Entonces, los puertos fueron siempre, entonces voy a hablar un poquito de los puertos, yo entre medio en la historia de los puertos de comercialización, a nivel mundial, a nivel nacional, ¿qué tengo para tener como puertos, así como cosas referenciales? Como somos un país mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, los elementos receptores, en cierta manera, estamos teniendo las fronteras, ¿no es cierto? No tengo más por hablar en ese sentido. Y bueno, y ahí viene un poco ya el tema ya más específico, que significa en general el tema de los centros de comercialización en general, no solamente la agroindustria en general, ¿no es cierto? Que voy teniendo más bien una situación, primero a nivel mundial siempre se han dado un poco la concentración de lugares específicos de los puertos en sí mismos. A nivel nacional, es una ciudad un poco mediterránea, hay una especie de homogeneización, de cierta manera, metido con la trama urbana, y hay un desorden, si se quiere, en el tema, si se quiere, de ordenamiento, si se quiere, de los centros de comercialización. Entonces, los únicos lugares que podemos hablar de centros de comercialización un poco van a ser los mercados, que en cierta manera fueron lo único más incipiente que puedo tener, pero los demás rubros todos han ido diseminados a nivel de toda la historia nacional y regional. Se han dado casi una situación de atomización, si se quiere, la parte de los centros de comercialización del rubro que se me ocurra, porque en realidad el tema es centro de comercialización, en cierta manera. En este caso específico es la agroindustria, pero cuando tengo que hablar un poco en general de la temática, es un poco los centros de comercialización, ¿no es cierto? Entonces, creo que este punto, lo único referencial que puedo tener un poco es la feria. También puede ser la feria exposición, un poco la cosa que es un punto de un centro de comercialización determinado y de muestra. Que esto es un poco ese aspecto lo que estamos un poco manejándonos en la parte histórica de manejar este tipo de desarrollo. Entonces creo que ahí viene a ser más o menos en resumen lo que estamos haciendo. Y la conceptualización es justamente eso. Este es un puerto terrestre, no es un puerto marítimo, es un puerto terrestre, ya en su momento estratégicamente ubicado en lo urbano y conectado directamente con las zonas de producción. El nexo en lo urbano con la zona de producción es ese puerto. Entonces ahí voy marcando los puertos. Esa es la conceptualización básica de lo que significa, en este caso, el centro de comercialización de la agroindustria, ¿no es cierto? Entonces, manejar que esto está prácticamente casi al límite, al ingreso o a la salida de la trama urbana, donde tenga justamente esa situación de tener amplitud para poder tener no es una cosa urbana, limitada, con problemas de tráfico, sino tiene fácil accesibilidad y una serie de cosas. Entonces, lo conceptual que tengo de lo que tengo acá. Identifique el problema, simplemente es muy llano. Me voy a ir al avance, le voy a tomar las fotos y voy a hacer un plano del avance y voy a decir, bueno, el problema acá que es una atomización de cosas que voy teniendo, o hacia la parte de la salida doble vía de la Guardia, hacia la parte de la parte de Acecotoca, ¿no es cierto? Entonces tengo una diseminación
o atomización de cosas y servicios, y algunos, casi la gran mayoría, están en el norte y hacia la parte de La Guardia o al otro lado. Todos estos tipos de centros. Entonces, creo que va dando una especie de, no concentración, no hay atomización en cierta forma. El problema es un poco ese. Delimite el problema. Estoy delimitando el problema, indicando que el territorio que yo manejo es Santa Cruz capital con los centros de producción. Ahí estoy delimitando mi problema. Nada más. Ahí, este es el punto clave. Justifico el problema, mayor optimización de recursos, de producción, de tiempo, de orden, de todo aspecto. Entonces ahí están marcando un poco la justificación de mi problema, indicando lo que tenga que hacer. Objetivos generales. Prácticamente el objetivo general es que vamos a, con el objetivo general, que significa tener este puerto, generar este puerto, pues la parte ideal que en cierta forma estoy poniendo, yo voy a conseguir, si se quiere, una mayor, si se quiere, diversificación y servicio y optimización de que todos los productores crezcan y la gente empresaria que está dirigiendo toda esta cosa también de igual manera. Es una fuente de trabajo, una fuente de optimización, mejor producción, de una mejor producción por la zona que tiene Santa Cruz de la Sierra, que en su momento tiene una vocación agroindustrial muy fuerte. Es la única ciudad que tiene esa concepción agroindustrial como país. Entonces el objetivo general es justamente al tener estos centros, estamos poniéndole senaquina a la cosa para que la cosa funcione. Objetivos específicos serán terrenos, tendrán un montón de servicios que van a ser anexos, inclusive van aparejados toda esta cosa hasta con el tema cultural, inclusive en el tema de arte y de cultura, que cualquier feria que voy a poner venta de ganadería o finalmente es feria del qué sé yo, de la soya, o es la feria de lo que se te ocurra, de lo que producen, genera automáticamente un evento de una feria que está metido gastronomía y folclore entre medio, y va creciendo esa bola, ¿no es cierto? Esa bola de la costumbre, con calendarios determinados en el año. Tengo la feria de la fruta, tengo la feria de lo que se te ocurra, ¿no es cierto? Entonces, ahí se va dando las ferias. La feria exposición en este momento agrupa todo esto en una época del 24 de septiembre, pero es muy incipiente, es un inicio de la cosa, pero esta es una feria constante en función a lo que produce Santa Cruz. En cierta forma no está a nivel de industrias mismas, sino a nivel de agroindustria, ¿no es cierto? La agroindustria significa producción de todos los productos, si se quiere, como el caso de los valles mesoterápicos, todos son productos de verduras y frutas. Al otro lado producen arroz, caña de azúcar, lo que se te ocurra, ¿listo? Entonces, algodón, lo que fuera. Entonces, ahí está, y ganadería fundamentalmente, y ganadería de todo tipo, desde los pollos, los chanchos y las vacas y los chivos, ¿no es cierto? Todos estos van teniendo distintas situaciones de planteo. Entonces, creo que este tema del objetivo general y el objetivo específico es justamente generar grandes espacios que me puedan dar en esa situación de las tres rutas, y es fácil un poco armarlo el tema del marco teórico. Entonces, no le veo difícil, ¿no es cierto? Un poco metiéndome en el tema. Para mí es un tema nuevo, pero hay que darle un poco el enfoque metodológico para que esta cosa se justifique en sí mismo. Estos temas son, como insisto, la parte del argumento de defensa del proyecto de grado, ¿listo? Entonces, creo que estaríamos un poco planteados. Una consulta sobre este tema en lo que es introducción y antecedentes, así como hay que poner, o sea, tiene mucho que ver lo que usted dice de los puertos y todo. También podría ingresar, dado que usted decía que hay muy poco en nacional en cuanto a puertos, también el crecimiento de la agroindustria a nivel nacional y regional. A ver, o sea, de la agro en general. Lo siguiente, ¿ya? Primero, el tema es muy genérico, ¿no es cierto? Son centros de comercialización en general mismo, que en este momento le pongo algo específico que se llama agroindustria, ¿cierto? Pero en general son centros de comercialización. Y los centros de comercialización a nivel mundial se han dado desde la historia del hombre siempre, a través del crecimiento de los puertos mismos marítimos en distintas partes del mundo, desde los chinos, desde la parte europea, desde la parte americana, desde la parte sudamericana, inclusive. Vivimos bien, Buenos Aires es un centro granelero. Les mostré ayer Puerto Madero. ¿Qué era Puerto Madero? Un centro de comercialización de granos. ¿Listo? Entonces, era un puerto, ¿listo? Un lugar importante de comercialización. Entonces, esta es un poquito la temática de la parte de puerto. Pero Bolivia, ¿qué tiene? Vamos un poco por ahí.
Bolivia, ¿qué es lo que tiene? Entonces, tengo que cambiar un poco el giro a la cosa y a nivel nacional ser sincero lo que tengo de los centros de comercialización. Los únicos centros de comercialización que hemos tenido en la parte de siempre han sido los mercados mayoristas de lo que significaba la venta de productos desde el campo hacia la parte esta, y eran los mercados que eran los miércoles y los sábados, en el interior y acá inclusive. Las ferias ganaderas muy esporádicamente, únicamente la feria de exposición. ¿Qué más tenés de centro de comercialización en sí mismo? No ha habido más. Alguna vez la feria de exposición ha cumplido una función, en cierta manera, como un centro de comercialización en sí mismo. Esto es totalmente incipiente, si se quiere, hablando en términos propios así. Entonces, por eso es que el objeto es que nazca ya en ese momento. Y te voy a poco contar que, por ejemplo, tenés las ciudades argentinas, desde Jujuy, desde Salta, Tucumán, Córdoba, San Luis, Santa Fe. Entonces, no son lugares que tienen mar y tienen puerto, pero sí tienen estos centros muy bien estratégicamente ubicados justamente en las rutas, en las cosas donde se van dando las grandes ferias ganaderas, agropecuarias, lo que corresponda, y se van dando mezclado con un montón de cosas. Por eso es que hay que investigar un poquito más. Y el enfoque nacional, lastimosamente, somos el único rubro, ¿no es cierto? Y vamos a suponer así, Bolivia ha sido un país minero 100%, ¿listo? Entonces, y las minerías eran un poco a nivel netamente de empresas mayores y no había ninguna feria, porque ahí producías estaño, producías la plata, producías la cosa, y éramos un monoproductor de esa cosa. El petróleo necesitaba mucha situación de ferias, en cierta manera, pero esta cosa está siendo mucho más fuerte en el tema, que esto es un rubro muy común a lo que es Paraguay, para lo que es Argentina, Brasil especialmente, no tanto Chile en el tema porque tiene otro tipo de producción Chile y Perú, que son mucho más marítimos, mucho más de la industria del pescado y una serie de cosas. En cambio, nuestra geografía es tan idéntica a la de Paraguay como la del norte argentino y todo el centro argentino, y la parte sur brasilera, que es la producción agropecuaria, agroindustria. Tenemos casado toda esa situación y recién estamos entendiendo, recién estamos entrando como ciudad y como país a engrosar esa producción en este sentido. Entonces creo que esto es totalmente nuevo. Lo único que nos podemos tener como antecedente nacional y regional es lo que te hablaba hace rato. La feria de exposición, que fue un hito, y pare la cosa. Alguno que otra vez, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, productor de ganado del Orí en su momento, don Lucho Saavedra en su momento hizo en su hacienda, costeaba una feria, 200, 300 invitados potenciales, les daba de comer y beber y mostraba y a ver si podía vender sus ¿cómo se llama? Sus vaquillas, sus cosas que tenía entre medio. Pero hasta ahí llegó la cosa, ¿no es cierto? Y todo lo demás ha sido una atomización, si se quiere, de cosas de servicios y de producción en sí mismo, sin ningún control a lo que ha podido, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es lo que hay que explicar en la parte nacional y regional. Esa incipiencia que tiene en su recorrido y en su comercialización. No hay centros, no existe centro de comercialización. Está todo regado y atomizado. A nivel mundial es muy distinto, ¿listo? Entonces creo que ese es un poco el enfoque y no tener que inventarnos que existe. No existe nada. Lo único que puedo rescatar es la feria de exposición y alguna otra cosa puntual que puedo hablar en ese medio, ¿de acuerdo? Entonces creo que ahí quede claro la cosa un poco de lo que significa este tema mismo. Entonces, creo que ahí el tema conceptual hay que entenderlo, que es un punto, es un puerto de unión en lo urbano con las zonas de producción. Y está justamente, tenemos 3 zonas de producción muy fuertes, ¿listo? Identifíquelas. Y ponga la ciudad al centro y pone sus puntitos, unos redonditos, estos son los centros de comercio. Este es el idealismo que estás tomando como puertos, ¿listo? Entonces, y la delimitación del problema significa que vos estás hablando del territorio del departamento de Santa Cruz en este sentido. Y la justificación significa que todo el mundo se beneficie con esa cosa a través de ese tipo de eventos que vamos a tener o lugares, espacios que vamos a tener. Porque cada uno de estos centros va a tener una diferenciación diferente. La de los valles tiene otro carácter distinto. Hablas enteramente de producción de fruta y verdura, ¿no es cierto? Enteramente. La parte norte y la parte del otro lado tiene otro tipo de producción. Caña de azúcar, arroz, soya, algodón, ganadería, todo lo que corresponda, pollos, lo que fuese, ¿listo? Y también a este lado hay pollos, ¿listo? Entonces, y algunas cosas se suministran de ambos lados. Por ejemplo, el tema de la producción de todos los valles y el Chaco, del tema del maíz, va yendo hacia la parte norte, que también hay gente que se dedica a los pollos, a los chanchos y lo que corresponda. Entonces, y a estos lados también. Entonces, creo que hay una cierta relación de coordinación en ambos lados. Ambas cosas se van intercambiando cosas entre medio.
Creo que ahí viene bien clarito en lo que estoy haciendo, y esto hay que darle un enfoque, si se quiere, inclusive con mapas, inclusive. No le tenga miedo a agarrar un Google, un mapita entre medio, hace su grafiquito mano alzada y lo va expresando. No es literal, es netamente gráfico, memoria gráfica conceptual, ¿listo? Bueno, creo que ahí está más o menos claro lo que estamos un poco viendo. Bueno, hemos hablado de agroindustria, hemos hablado de turismo, hemos hablado de temas de rehabilitación urbana, municipios y demás cosas. Bueno, chicos, yo estoy bastante cansado y reventado. Estoy comenzando clases de 7 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde. Empiezo con los de diseño ahora, antesito de ustedes, y hablando sin parar hasta las 8, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Y ahorita más o menos viendo, creo que barrió todo. Ya, de cualquier manera, yo voy a subir algunos trabajos de la parte extra de acá al grupo del Face para que sirva de orientación, pero no lo tomen como la Biblia, por favor. Simplemente es una situación para ver cómo se grafica, cómo se hacen algunas cosas entre medio, algunas ideas salen de entre medio, pero no lo tomen como una cosa a seguir, ¿listo? Es ustedes que tienen que plantear la situación en cada uno de los temas. Y evidentemente el día lunes nunca va a ser el trabajo que va a ser 100% perfecto. Van a haber cosas y tal vez cosas erradas inclusive, y justamente para eso estamos. Pero yo quiero ver los trabajos el lunes en toda la parte de la metodología planteada del marco teórico con todos los gráficos, y voy a ir un poco rápidamente haciendo una cosa de barrer todos los temas con cada uno de ustedes. Voy a agarrar todos los que son educativo técnico. A ver, ¿cómo han hecho? Fulano tal, rápido, enseguida, y así. Bueno, corrija esto, corrija el otro, corrija lo otro, y así. Esta es la forma de trabajar y avanzar. Pero tiene que haber el aporte de que el trabajo está presentado. Entonces, y así va a ser un poco la dinámica semana a semana, ¿listo? Yo me rajo lunes, martes y miércoles explicándoles todo, corrigiendo y demás cosas, y ustedes se rajan a partir del jueves, viernes, sábado, domingo, de hacer la siguiente fase, lo que se les ha explicado. Entonces, esa ida y vuelta hace que el proyecto va siguiendo peldaño a peldaño hasta lo último. ¿Listo? Es la única forma que tiene que existir para que nosotros podamos un poco, más o menos, avanzar. Tomar en cuenta que la metodología de trabajo, para la cantidad de alumnos que tengo, que estamos hablando en este momento, en arquitectura, que son 22 o 23, en diseño son 22 también más o menos, son 44 alumnos o algo así de tesis de grado. Es una barbaridad para mí. Nunca tuve más de 20 alumnos. ¿Listo? Pero no me corro. Me estoy organizando de tal forma que los he metido así por temas muy típicos. Los temas más o menos los domino. No tengo ningún inconveniente de ir la cosa planteada de esta forma, y la cosa va a ir un poco empujando. La ventaja de este tema es que todavía estoy en proyecto 1. Los temas son un poco más conceptuales. Cuando me toque entrar a la siguiente fase del proyecto 2, ahí sí la cosa es con más tiempo para cada grupo, porque tengo que mover sus planteos, sus propuestas, sus planos, sus volumetrías, toda una serie de cosas que tengo que revisar, que tampoco es difícil, pero que de todas formas lleva más tiempo. Pero por en cuanto está planteado así la cosa, ¿correcto? El gobierno no sabe cuándo llegarán las segundas dosis para 850,000 bolivianos que recibieron la vacuna rusa y la austríaca AstraZeneca. Grave la cosa. Triste la loba, pero no importa. Un poco ahí, el margen de ese tema, aprovecho siempre el fin de semana, en su momento tenemos a partir de ahora, lo que estamos viviendo hoy día a nivel de pandemia es de los puntos más álgidos de las otras olas inclusive que hemos tenido. ¿Listo? Hoy día la cosa es más contundente. Estamos rondando arriba de los 1,000 contagios, rondando, ayer había 54 muertos, de los cuales obviamente decía el médico, de los 1,000 y fracción 1,100, el 60%, casi 70%, 60% son gente de tercera edad. ¿Listo? Son sus padres. Y en su momento, esos padres no se contagian solos. Esos padres son contagiados por sus hijos. El que lleva el virus, casi en la gran mayoría, está planteado que son los hijos en la familia que van y contagian a los padres.
Entonces, yo les pido en ese sentido, yo puedo ser su abuelo, inclusive en edad con ustedes, ¿no es cierto? La cosa está muy fuerte a nivel cercano, familiar y todo. ¿Quién no tiene casos del tío, del hermano, otra vez dentro de la familia, o del amigo, del profesor? Es muy triste la cosa, enterarse lo que está, algunos ya desahuciados, algunos ya con el aviso necrológico, etcétera, etcétera. Por favor, tomen conciencia de eso ustedes jóvenes, y también hay jóvenes en el tema del contagio. ¿Listo? Entonces, la cosa hay que tomar con mucha cautela, con mucha situación de ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y esto recién estamos entrando a la parte de entrar a la cresta de la ola, si se quiere, del contagio, ¿no? Recién estamos empezando. Esto va a llegar fácilmente a 1.500, 2.000 contagiados por día. Fácilmente, en el término de una semana más. Entonces, la única condición es, Señor, no salir, hacer lo imprescindible, tomar todas las providencias. No puedo hacer más vida social como hacía antes, ni con los amigos, ni con nadie. Nadie se va a morir sin tener vida social, pero sí se va a morir si yo contagio a mis padres, a mis parientes, a los amigos, a los hermanos, lo que sea, ¿listo? Por favor, eso les pido, y cada familia tiene que tomar conciencia en este aspecto, nada más. Si yo me siento a veces a almorzar y estoy tomando noticias de lo que sea, de algún pariente, amigo, y sabe que se te ponen los pelos de punta, ¿no es cierto? Y lo único que dice uno, bueno, habrá que no salir, cuidarse, encerrarse, ¿no es cierto? Y reducir la actividad a lo mínimo posible, a lo imprescindible, si se quiere, ¿no es cierto? Y creo que de eso se trata. Entonces, y a veces los jóvenes son mucho más, que no le dan la importancia porque se sienten de fierro, ¿no es cierto? Y sin embargo, también están cayendo jóvenes, pero lo más triste es que contagian a los padres, contagian a los parientes de tercera edad. Bueno, chicos, un buen fin de semana, y yo subo la presentación, ¿dónde lo vamos a subir nuestros trabajos? La forma de trabajo es un poco la siguiente. Trabajamos todos en el tema de PDF, ¿no es cierto? Ya. Láminas que me he marcado, le he mandado un formato de láminas inclusive. Los trabajos que voy a subir de orientación tiene más o menos el mismo aspecto, y tengo que tener el ordenamiento que he marcado en función de ese orden de índice que he puesto del marco teórico, y estas láminas hay que subirlas todas en PDF al grupo de Face, nada al WhatsApp. Al WhatsApp no puede ir porque se llena la memoria y se borra el WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces queda sin documentación. Cuando yo tengo en el Face, yo tengo la situación de, justamente me he hecho la planillita esta para asentar lo que están entregando el día lunes ustedes, ¿listo? Creo que eso va a ser un poco la posición clara. Bueno, hay una situación que he tenido un poco con los chicos de objetos, que los chicos ya entregaron sus trabajos la anterior semana, ¿no es cierto? Y el día lunes le eché como loco, lunes más fundamentalmente, barrí casi con todos y hasta el día miércoles. Entonces, pero, no, en taller de arquitectura 13. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos chicos corrigieron su trabajo, tienen lunes, martes y miércoles, corrigieron los trabajos para el martes y subieron su trabajo de nuevo. Los trabajos que suben de nuevo solamente para mejorar su trabajo, y si hay tiempo los corrijo. Pero la prioridad es corregir a los que han entregado para el día lunes, ¿correcto? Esa es la prioridad. Entonces, la primera vuelta de corrección es todo obligatorio para mí, los que han entregado, ¿no es cierto? Entonces, si sobre el tiempo, yo estoy el martes y el miércoles, o más que todo el martes, para corregir los que han hecho su corrección ya la del lunes. Yo el lunes corrijo y el martes y el lunes estaban corrigiendo. Si me da el tiempo, les corrijo, ¿no es cierto? Pero ya ustedes este trabajo lo tienen que obligatoriamente corregir para que armen su carpeta, ¿listo? Porque somos tantos alumnos que ya no puedo dar la vuelta otra vez a la corrección, porque si no se me acaba la semana, ¿listo? Yo normalmente estoy tomando, como en el caso de arquitectura 3 y ustedes, y la parte de diseño, tesis de diseño, que corrijo el lunes, me puedo tomar el martes un poquito más de tiempo en la clase del martes, pero ya de la clase del martes yo ya estoy apuntando el martes y el miércoles qué les voy a dar de trabajo para el siguiente lunes, para que ustedes puedan avanzar, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la mecánica de trabajo. Lunes exclusivamente corrección.
Martes casi es mitad de tiempo y a partir del martes ya empezamos a arrancar con los lineamientos y el miércoles ya se define todos los lineamientos para la entrega del día lunes, ¿correcto? Entonces, casi trabajamos en este sentido. Todo este tipo de cosas requiere una situación de acompañamiento teórico. Nos va a tocar la parte del marco real, entonces vamos a explicar qué se trata parte por parte y eso significa entre el martes media jornada y el miércoles completo para que lo puedan entender. Entonces, no hagan una situación así. Entonces, la entrega vale la del lunes, por favor, ¿listo? Esa es la del lunes, la que es importante. Entonces, y no se dejen pisar con las entregas que la situación de la parte de requerimientos para poder habilitar la materia está dado en la cantidad de entregas que tengo que hacer, nada más. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día lunes, por favor, y voy a yo enviar y subir. Buenas noches, Arqui. Quería pedirle que si me podían agregar al grupo de WhatsApp, al oficial, que no me agregó todavía.